Bueno, pues como Eso es vamos un el agua. poquito regular de tiempo, pero bueno, la cuestión es que contemos todas las experiencias tan estupendas que tenéis, y es lo más importante, porque si no... Bien, pues entonces hemos cambiado el turno y de manera que ahora mismo interviene Fulgencio Tortosa, que es bueno, además de que es el fundador de una asociación sobre economías biomediterráneas de la Comunidad Valenciana, biomediterráneas de la Comunidad Valenciana, sobre todo es el propulsor e impulsor de estas jornadas desde la ilusión y del saber hacer desde hace años, muy comprometido con esta materia que estamos tratando, las monedas sociales, que forma parte de la economía del bien común y del sentido común, aquello de que ya decían los romanos que no había que poner todos los huevos en la misma cesta, pues es un poco de lo que estamos hablando, como se ha podido escuchar. Bueno, pues nada, sin más preámbulo, gracias. Bueno, bien, como bien dice la compañera, mi nombre es Fulgen, soy fundador de la asociación SOL, que nació en el año 2016. Lo que pasa que anteriormente, bueno, yo he estado en muchos más movimientos sociales y alternativos, pues en distintos proyectos, ¿no? El proyecto nuestro básicamente nació a partir de lo que es la necesidad como bancos de tiempo, el impulso de generar intercambios, poder relocalizar las estructuras sociales dentro de una población, y fui un poco pues desde ahí investigando hasta que en el año 2012 fue la primera experiencia, creo recordar, ¿no? Susana, en Vilanova, el tema de las monedas complementarias, y entonces me vi involucrado pues plenamente con esa filosofía y esa forma de entender las relaciones humanas y las relaciones económicas, ¿no? Entonces, el proyecto lo hemos denominado Sol Fénix porque queremos que de alguna forma sea el resurgir de una nueva economía dentro de una sociedad, pues que ya sabemos a lo que nos está llevando un sistema, ¿no? Por supuesto que nos preguntamos todo el mundo qué es lo que está pasando. Pues el mundo está cambiando, lógicamente, ¿no? Pero ¿en qué está cambiando? Pues por una parte muy negativa, que es la parte pues de los mercados. La democracia se está viendo realmente afectada. Los estados están continuamente presionando lo que es la actividad social y sometiéndolas. Las vulneraciones de los derechos de las personas se están viendo cada vez más acentuadas. La desertización, el cambio climático, lo que es la precariedad en el empleo, y después, lógicamente, una sociedad basada en el tener más que en el ser, ¿no? Estamos enfocando un sistema que nos está llevando a la propia autodestrucción humana, ¿no? Por eso nosotros queremos cambiar ese sistema, puesto que está provocando de alguna forma falta de identidad, de alguna forma se pierde lo que es el sentido de lo que queremos hacer. Nos convertimos en personas muy automatizadas, en un sistema muy materialista, donde todo se genera de una forma, tú vales por lo que tienes, no por lo que eres, ¿no? Con lo cual hay una pérdida de valores, y eso es lo que no queremos. Precisamente nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Pues proponemos un sistema muy distinto, es enfrentar un nuevo reto, que es un nuevo paradigma, dentro de lo que es la economía exponencial, la economía lineal, donde todo se ha basado en la especulación de los recursos para el beneficio propio. Nosotros abocamos por una economía del bien común y circular, donde trabaje lo que es el sentido de el uso sostenible y un uso responsable que nos lleve a la reutilización de aquello que consumimos de una forma controlada, ¿no? Y queremos precisamente que esa forma de entender la vida pues nos genere valores que dejen huella. Ahí sí que queremos dejar una huella auténtica, ¿no? No la que está dejando el sistema actual, que realmente pues la huella del carbono, la desertización y ciertos elementos que nos están perjudicando humanamente, ¿no? Los valores que nosotros abogamos, pues lógicamente entra dentro de la igualdad, la justicia social, los derechos humanos, la sostenibilidad, las posibilidades de cooperar más que de competir, ¿no? Por supuesto que ahí, en este sentido, pues ya han empezado a emerger muchas experiencias en la geografía española, pues desde los bancos de tiempo ya hace bastantes años,
Y después, como es lógico también, pues ya existen experiencias como es la de San Juan de Alfarache, con la moneda osetana que empezasteis hace 2 años, ¿puede ser, María José? La virtual hace 2 años. Hace 2 años. Y después, bueno, también aparte de la de Susana, la de la moneda que estáis ahora mismo trabajando ya, también estaba la moneda en Santa Coloma de Gramenet, que también llevan 2 o 3 años, me parece, en proceso, y son experiencias pues, que están empezando a emerger, ¿no? Y quería también resaltar una experiencia que hay... disculpa, Cristina, ¿dónde está la chica? Que quiero poner desde lo que es el USB un vídeo pequeñito, ¿puede ser? Un momento. Desde aquí donde... Eso han sido los duendes que me han quitado la silla. Vale. Me vais a permitir, pues haciendo alusión a lo que es la exposición de México. En México hay una experiencia en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde realmente aquí tenemos también a una compañera que viene precisamente también de allí de México, donde están trabajando también una moneda dentro del ámbito universitario. Y quería pues daros a conocer ese vídeo, ¿no? El próximo jueves 27 de agosto de este año 2015 se lanzará la moneda comunitaria Chapingo. Esto en la Universidad Autónoma de Chapingo. Se va a realizar la gestación de esta moneda en el contexto del 6º Foro de Cooperativismo y Economía Solidaria organizado por la Red COP. La Red COP es una red de investigadores y de profesores de diferentes universidades dentro del país, que están muy interesados en el tema de la moneda comunitaria, principalmente impulsado por algunos profesores de la Universidad de Chapingo. Esta es una noticia muy relevante por la posibilidad que genera las monedas comunitarias dentro de las universidades. Ya hemos platicado en columnas anteriores sobre el Fausto, una moneda comunitaria. Ya es problema de... Ya empieza... Esto es comunitaria, son un lenguaje, nos sirven para intercambiar, es un lenguaje económico. Esto es un símbolo con el cual podemos intercambiar valores económicos y todos entendemos ese símbolo. En el caso de que esto es así, de que las monedas comunitarias son un lenguaje, nos sirven para intercambiar no solo valores económicos materiales, sino saberes, conocimientos y experiencias de vida. Esto significa que los modelos de multitrueque son posibilidades de intercambio de saberes de una manera más horizontal, en donde los que participan tienen la posibilidad de ofrecer sus conocimientos y su aprendizaje, pero al mismo tiempo son estudiantes de los demás, son personas dispuestas a aprender de los demás. Un símil sería la palabra prosumidor que utilizamos en los modelos de multitrueque, donde todos producimos y al mismo tiempo todos consumimos. Desde este enfoque, los estudiantes, los universitarios participan dentro de estas redes, siendo al mismo tiempo maestros de alguien más y estudiantes de alguien más. Este conocimiento se vuelve horizontal, pero no solo eso, sino que no busca ser individualizado. Es decir, no se califica dentro de un modelo de multitrueque al que sabe más, sino que se busca el bien común. De esta manera el conocimiento es necesario para el bienestar de todos dentro de la red, sin necesidad de jerarquías entre ellos. Estos nuevos modelos de aprendizaje tienen muchas bondades, entre ellas que se relacionan de manera práctica con la realidad. Pero quizá una de las características principales de estos modelos de moneda comunitaria dentro de las universidades es que ayudan a los estudiantes a generar alternativas de vida desde las universidades. Desafortunadamente, las universidades están insertas en una lógica
donde generan profesionistas para un mercado laboral cada vez más deprimido. Las tasas de desempleo aumentan y las posibilidades de los universitarios son menores, generalmente de encontrar un empleo, un subempleo mal pagado y en muchas ocasiones incluso enajenado o que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. La posibilidad de generar redes de monedas comunitarias entre productores hace que los estudiantes tengan la capacidad de convivir con otros productores que están insertos en la realidad económica y que buscan alternativas desde la economía solidaria. Conviven con ellos, conocen sus modelos de organización y van aprendiendo para crear sus propias formas de organización y no esperarse para salir de la universidad y ser unos empleados más. Esta posibilidad es factible para cualquier estudiante y cualquier profesor preocupado porque sus estudiantes no se vuelvan empleados de empresas, para que no se vuelvan recursos humanos de transnacionales, para que, como dice Franco Berardi, no sean proletariados cognitivos y esté en nuestras propias manos la capacidad de autorrealizar nuestra propia vida de una manera solitaria, armónica con la naturaleza y bajo principios distintos a lo que hoy nos ofrece el sistema capitalista. Bien, seguimos. A raíz de esta experiencia, nosotros también pues, nos hemos querido plantear... Sí, perdón. ¿Aquí? A la izquierda del 69. ¿Sabes lo que es el 69? Sí, sí, sí. Con rendindín. Bueno, entonces nosotros hemos pasado por varias etapas y hemos ido analizando diferentes experiencias hasta que al final pues también nosotros nos hemos planteado el trabajar dentro del ámbito educativo lo que es una moneda educativa, que sería una moneda comunitaria, ¿no? Donde, lógicamente, pues en todo lo que es la Comunidad Valenciana y comenzando también pues entre lo que es la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante, en las dos universidades que en estos momentos ya con la cátedra, desde la Cátedra del Bien Común de aquí en la universidad, que gracias a Joan Ramón Sanchís hemos podido firmar un convenio de colaboración entre la universidad y nosotros. En Alicante estamos también pendientes de terminar de firmar también un convenio de colaboración para la implementación y el estudio de una moneda complementaria dentro de las universidades. ¿Por qué? Porque creemos que las universidades son precisamente centros de emprendeduría y centros realmente de cambio social, ¿no? Porque es el fundamento, uno de los pilares de esta sociedad, la educación. Si realmente no cambiamos nuestras mentalidades y nuestros comportamientos, difícilmente vamos a hacer una sociedad mejor. ¿A quién va dirigido nuestro proyecto? Pues de una forma directa lo queremos enfocar pues, a personas que favorezcan por lo que es en sí la realización del proyecto, ¿no? O sea, el proyecto tiene que tener unas características que vayan a beneficiar a las personas que están implicadas, ¿no? Entre ellos son los estudiantes y los profesores. Lógicamente la universidad también se beneficia de una forma indirecta, ¿no? De forma indirecta también, como he dicho, aparte de los centros educativos o las universidades, también estarían los ayuntamientos, las empresas y los comercios locales, juntamente a los ciudadanos en general. La universidad lo que queremos también es la utilización de lo que son tokens educativos, como bien antes ha dicho Susana. Nosotros los enfocaríamos dentro de lo que es el sistema educativo, pues para educar en valores desde la economía del bien común, trabajar por el aumento de las matrículas universitarias, incentivar a los alumnos a través del sistema que permita que muchos alumnos que no tienen recursos puedan acceder a los estudios a través de este sistema. Después incorporar lo que es también el tema de los pagos de las tasas municipales, tasas universitarias, donde se utiliza una moneda educativa para este fin también ayudar, ¿no? Compensar las becas de los comedores, en los alojamientos,
el trabajar también los intercambios entre los alumnos, que puede realmente, pues, alumnos que necesitan clases que les puedan dar otros y puedan realmente trabajar lo que es la cooperación entre ellos, a modo de intercambio. Y después también facilitar dentro de las universidades lo que es un control de la gestión del gasto que ellos tienen a nivel presupuestario, a través del sistema, ¿no? ¿Cuál sería el circuito para crear, ¿no? Pues, lógicamente, la asociación solo estaría integrada dentro de ese circuito, juntamente pues, con la universidad, implicando a los alumnos y a los profesores dentro de él, ¿no? Para que de alguna forma los alumnos se dieran de alta dentro del sistema y después los alumnos, cuando trabajan lo que son las prácticas formativas, como antes ha dicho Paco, que desde lo que es la FP ya lo están empezando a hablar, ¿no? En las universidades también sería lo mismo. O sea, el trabajo que hacen, por ejemplo, todos los alumnos de prácticas formativas en las empresas, generaríamos lo que es decir, esas horas que ellos han elaborado en las prácticas, serían compensarlas con esos tokens educativos para poderlos después ellos gastar dentro del circuito que estaría integrado el sistema y los comercios o empresas que estén ligados a la propia universidad para trabajar con ellos, ¿no? Lógicamente, sería una forma de intercambios educativos dentro de la universidad a través de una aplicación también del móvil, a modo también de sistema, con tecnología blockchain, precisamente para facilitar lo que es la gestión de las transacciones, haciéndolas más fáciles, ¿no? Con ello, ¿qué es lo que...? Bueno, este sería... hemos puesto también aquí el ayuntamiento porque... entendemos que los ayuntamientos también son entes muy ligados a la sociedad comunitaria y donde también estarían muy implicados muchas veces pues, con las universidades en las colaboraciones que puedan tener también los propios alumnos en las becas que ellos hacen de trabajo dentro de los municipios, ¿no? Entonces, consideramos que también la repercusión a un ayuntamiento incentivaría pues, lo que es el comercio local, el ahorro en tasas municipales, acceder a los bonos transportes, bonificar las prácticas de los estudiantes, potenciar las conductas ecológicas, incentivar las comunidades sociocráticas, porque entendemos que una comunidad es un lugar de encuentro de muchos vecinos, de muchos entes y de alguna forma lo que te permite es generar una riqueza y relocalizar toda una serie de actividades económicas y sociales, ¿no? Promover planes de prevención en salud, y ayudar en los programas de igualdad de género, infancia y tercera edad. Ese sería el circuito también de un ayuntamiento, en la utilización de lo que es el sistema de la moneda, de lo que es el token a nivel municipal, para incentivar lo que sería el comercio local o las actividades que de ellas se derivarían. La tecnología que utilizaríamos, lógicamente, es también el sistema de blockchain, donde nos permitiría realmente una mayor capacidad de agilidad transaccional, donde realmente la posibilidad de hackear el sistema es mucho más difícil, puesto que son sistemas de bloques que se trabajan muchos ordenadores y para hackear millones de ordenadores sería mucho más difícil para los sistemas de hackeo, ¿no? Todo ello, pues el funcionamiento de la blockchain, como ha explicado antes Susana, también van con sistema de bloques, son muchos ordenadores interactuando entre ellos y donde de alguna forma la validez de las transacciones no lo hace a nivel centralizado de una entidad o de una persona, sino que se hace a nivel de todo el sistema que valida lo que son las transacciones. Y a partir de ahí, pues se emite lo que es la transferencia, ¿no? EOS es como una especie de interfaz o una especie de plataforma donde dentro de ellas pues, se garantiza lo que es la interoperabilidad entre distintos sistemas de token, genera independencia en la gestión de las comunidades, no dependemos de un sistema centralizado ni del gobierno, sino que de alguna forma te da mayor participación y autosuficiencia o democracia a nivel de gestión del sistema y permite pues, millones de transacciones en pocos segundos, ¿no? ¿Cuál es la metodología que vamos a llevar? Pues una metodología que sea participativa, que sea integral y que genere un impacto y transformación social.
Para ello, realizaremos un sistema de evaluación donde lo que haremos es evaluar la idoneidad en el grado de adecuación entre el proyecto y el ámbito de desarrollo de las personas a las cuales se destina lo que es el proyecto, ¿no? Después, la eficacia, el grado de consecución de los objetivos. O sea, normalmente cuando creamos un proyecto queremos ver cuáles son la consecución de ese proyecto, si es positivo o ha sido negativo, ¿no? Y después la eficiencia, es decir, la relación entre los resultados de los objetivos obtenidos y cuáles han sido los recursos empleados para llegar a él, ¿no? Cuándo, quiénes y cómo evaluar estará en función, pues, de las personas destinatarias. En una universidad, pues, serán los destinatarios, los propios alumnos y profesores y la universidad. Un ayuntamiento, lógicamente, pues será el comercio local, serán los entes sociales, los colectivos, las comunidades de barrio, etcétera. La metodología, un poco, que queremos, pues, es hacer un proceso de ejecución y de implementación donde haríamos un análisis de viabilidad, lo que es un estudio de las necesidades de la universidad. Veríamos cuáles son las necesidades potenciales de los alumnos, qué es lo que se necesitan, y después la universidad en qué aspectos estaría dispuesta, pues, a participar de ese sistema, ¿no? Con lo cual desarrollar lo que es la innovación dentro de las nuevas conductas educativas en las universidades, potenciando así, pues, lo que es la participación de los estudiantes, la colaboración, la cooperación, la posibilidad del emprendimiento en materias profesionales, ¿no? Los estudiantes, cuando terminan sus carreras, ellos, pues, lógicamente, también quisiéramos posibilitarles recursos que les permitan poder no depender de un contrato público o de tener que ir a parar a las empresas o a buscarse la vida fuera, sino realmente poder generarles también recursos de capacidad económica para que ellos puedan también emprender. Entonces, dentro de la universidad sería utilizar ese sistema de tokens, incentivando a los alumnos con esos tokens, y esos mismos tokens les daría la posibilidad después, pues, para usarlos dentro del sistema universitario con las empresas, o bien también les puede servir como fondos de emprendimiento, o sea, acumulados para su emprendimiento. Sería una ayuda como a tipo de crédito, ¿no? Después, bueno, todo esto lo hemos enmarcado dentro de lo que es un cronograma de ejecución, donde ahora mismo estamos en la fase del diagnóstico de la situación, que conjuntamente con las universidades, pues, tenemos que hacer ese pequeño estudio a nivel sociológico, donde contamos también con voluntarios universitarios de la rama de sociología, del desarrollo de marketing, y después también personas que están dentro de lo que es el ADE, que son los agentes de desarrollo empresariales y locales, y a través de ellos, pues, estamos intentando gestionar la adquisición de datos para después enfocar esas necesidades que las universidades pueden realmente tener, ¿no? Después sería el estudio de viabilidad en una segunda fase, donde ahí ya se concretaría lo que es la parte técnica, la parte jurídica, una parte administrativa, la social y la tecnológica, ¿no? Porque ahí ya enfocaríamos cuál sería el mejor sistema a aplicar dentro de la universidad, ¿no? Que tenga toda la regulación dentro de la normativa legal, que no tengamos problemas con Hacienda, ¿no? Y después la propuesta de implementación, que la haríamos a partir del 2019, una vez que hemos hecho toda esta fase hasta finales de este año, sería realmente hacer el enfoque ya de implementación a partir del 2019, donde empezaremos un primer proyecto piloto, tanto en la Universidad de Valencia como en la de Alicante, y después haríamos lo que es una valoración para ver los resultados que hemos obtenido. Utilizaríamos dos colectivos o dos grupos de alumnos, unos que realmente utilizarían el sistema y otros donde no utilizarían el sistema, para ver la comparativa de cuáles han sido los beneficios utilizándolas, de una forma o de otra. Y después, lógicamente, estaría ya la fase de escalabilidad y replicabilidad, donde ya sería a partir del 2020, cuando empezaríamos ese proceso ya de replicarlo en otros lugares, tanto en el ámbito
universitario como también a nivel de formación profesional en los institutos o en los colegios. Yo, por ejemplo, trabajo en un instituto de formación profesional y allí estamos también intentando ya hablar de la posibilidad de implementar este sistema también con ellos en la formación que ellos desarrollan, ¿no? Tanto la dual como la formación que hacen en las empresas. La financiación, lógicamente, pues tenemos dos fuentes de financiación que son las propias, la de las cuotas de los socios a través de crowdfunding, las pequeñas recaudaciones que se pueden hacer de formación, de actividades o desarrollo de eventos, ¿no? Y después estarían las públicas, que ahí estarían las subvenciones, los convenios, y a nivel de las privadas, pues sería poder también hablar con lo que son donaciones de empresarios, de particulares, o a través de los propios eventos sacar también recaudación, ¿no? O sea, que, con lo cual estamos ahora mismo en esos procesos de investigación. Lógicamente, todo esto estaría enmarcado de una normativa legal, regulada, para evitar realmente que Hacienda o el Gobierno pudiera realmente decir que no se puede hacer un proyecto. O sea, siempre estaría dentro de esta normativa, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Con lo cual, pues cambiar el mundo, como decía don Miguel de Cervantes, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Y si nos ayudamos entre todos, pues todos saldremos ganando y podremos realmente desarrollar aquellos sueños que todos tenemos, ¿no? Muchas gracias y esto ha sido la breve explicación. Porque he ido deprisa mayormente por el tiempo que ya apresura y como ahora posteriormente vienen los compañeros de Sevilla, que son dos, les doy paso también a ellos ya. ¿Qué ordenador es que está rigiendo el Este, de ¿no? aquí, no? Sí. Esto es de alguien que se la de... Esto es de Fulgen. Fulgen, este es de Fulgen. Ya te has... ¿Eso me lo va a reconocer? Inténtalo, a ver. Bueno, pues ya damos paso al último bloque, esta intervención que es compartida, como hemos adelantado. En primer lugar interviene David Pino. ¿Mi presentación está aquí o la tengo que cargar? La tengo que yo la pasé, pero si no la traigo yo siempre. Que en este momento es colaborador, es asesor del ayuntamiento, es director de innovación del Ayuntamiento de Sevilla, en concreto es director de innovación y economía social de la Delegación de Bienestar Social y Ocupación. Bienestar social y empleo. Sí, bueno. Y además lleva incluido un taller de risoterapia, como podréis, como ya... Y bueno, después, pues luego te presento a la compañera que tampoco, tampoco doy muchas explicaciones más que leer un poco. No me deja abrir, tenéis es que no reconoce bien el PowerPoint, no lo deja abrir. ¿Es posible? ¿La tenéis aquí en el ordenador? No, yo lo mandé hace 2 semanas. Bueno, pues muchas gracias. Es que no me reconoce no sé por qué. Suele pasar. Bueno, ya que estoy, también te presento a ti, ¿de acuerdo? Y a continuación, sí, porque así va todo más fluido, mientras que estamos aquí con la tecnología punta. A continuación también interviene María José Quesada. Ella viene del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, y que es teniente de la alcaldesa, ¿de acuerdo? Y que nos va a contar también la experiencia, ¿no?, de su moneda, que ya lleva una trayectoria. Pues nada, muchas gracias. Que vais a pillar, ya vas a pillar. Que no... Vale. ¿Se escucha ahora? Yo voy a ir de lo más conceptual y ella va a ir a lo más práctico. Cuando me lo planteó Fulgen,
lo que voy a intentar primero situar que estas monedas no pueden ser un fin en sí mismo, tienen que ser unas herramientas poderosas al servicio, sobre todo de la transformación social que pretendemos todos los que no estamos contentos con lo que está pasando, ¿no? Y por eso quería dar una visión, y lo que me decía Fulgen es, os digo, Sevilla es la primera ciudad europea que tiene un plan director de innovación social para la transformación, y en el marco de esas 60 líneas de actuación, una de las herramientas transversales que queremos implementar, si nos dejan el interventor y el secretario, que eso también aquí no se ha hablado, pero uno de los problemas fundamentales que tenemos es cómo tenemos una función pública que es del siglo XIX y estamos intentando implementar temas del siglo XXI y chocamos permanentemente en un desgaste alucinante que no tiene ni que ver ya ni con la voluntad política, ni siquiera con la ley, es determinados gentes que no lo ven, ¿no? Que no lo ven y que no quieren verlo. Bien, entonces he dividido rápidamente la charla en 4 líneas, voy a ir rápido, y la presentación yo siempre la dejo para que la compartáis y por eso nadie se asuste, tiene 60 diapositivas, pero las voy a pasar rápido y voy desde lo más conceptual a lo más práctico. Mira, me parece importante que situemos todo esto que estamos haciendo donde se sitúa. Lo primero es que no estamos definiendo ni estamos dando la difusión adecuada, y sí el gobierno valenciano, porque se puso las pilas liderando España el tema de los objetivos de desarrollo sostenible del planeta. Es muy importante orientar todo lo que estamos haciendo y enmarcar en el acuerdo más importante de la historia de la humanidad, que no se le está dando suficiente valor, en el que voluntariamente más de 180 países se han puesto de acuerdo en someterse y evaluarse a un cambio para que no nos carguemos el planeta, ¿vale? Otro de los elementos, nosotros sí hemos hecho en la ciudad una evaluación de cómo estamos con respecto a esos objetivos de desarrollo sostenible determinados con respecto a España. A España le van a evaluar en julio y vamos a suspender en todo, que lo sepáis, vamos con retraso, pero era para que lo supierais. Después de todo tiene que estar orientado también en el acuerdo del cambio climático, que estarían orientados arriba, pero que hay que ir descendiendo, que está recién aprobada, porque todo lo que nosotros hemos pretendido del Ayuntamiento de Sevilla está especialmente apalancado en el factor que creemos que es más inclusivo, que es el factor empleo, un empleo distinto y de calidad, en una sociedad, por ejemplo, la sevillana totalmente bipolar. Tenemos la ciudad con más turistas, es la segunda después de Barcelona con más turistas por ciudadano, con una eclosión y un posicionamiento mundial, y 5 de los 10 barrios más pobres de España, con una dualidad social impresionante, con una pobreza que se hereda, con una historia de no ilusión, de no esperanza, entonces todo eso hay que generar nuevos mecanismos, pero se ha aprobado con 3 años de retraso, y fijaros, se ha aprobado en el 2018, el periodo 2017-2020, el Plan de Activación para el Empleo del Gobierno de España, y hay que tenerlo en cuenta. Se ha cerrado el periodo de alegaciones y de propuestas ciudadanas de algo que lo ha comentado mi amigo Paco, el tema del nuevo paradigma de la economía circular, que como no lo cojamos a tiempo es solo tener materia prima gratis, barata y de otra manera, y monopolio del reciclaje y la basura, que es donde empezó la mafia siempre, la basura, seguirle siempre la pista a eso, pero que hay que estar ahí, hay que incidir, y aquí hay experiencias alucinantes a nivel del mundo como las monedas sociales complementarias. Hay una experiencia chulísima que se llama el Banco del Plástico de Vancouver, que es bueno seguirlo, es decir, porque si vamos a dar dinero por la materia prima, puedo crear mafias de niños recogiendo plástico a cambio de dinero. ¿Me explico? Entonces, no te doy dinero, te doy o un microcrédito para un emprendimiento social, o te doy electrodomésticos, te doy comida, todo el tema. Entonces hay muchas metodologías que van a tener con la nueva revolución de la economía circular. O cómo podemos aprovechar, y si no lo van a aprovechar otros, un fallo genético que ha tenido el gobierno central, a partir de los equilibrios que ha tenido que hacer, que nos hemos sorprendido todos, de la nueva ley de contratos del Estado, que viene con 3 años de retraso también, y se ha pasado las directivas europeas por el sobaco, por no decir por otros lados, pero ha metido temas muy importantes que podemos pelear en el tema de cláusulas sociales, contratos reservados, cláusulas medioambientales, nuevas fórmulas, que ahora habrá que pelear con los funcionarios para que las apliquen. O por primera vez se reunieron todos los países europeos y empiezan a hablar de una verdadera economía social, y eso ha potenciado con 3 años de retraso también, ¿veis? 2017-2020, pero se aprueba que por primera vez España a nivel del Ministerio tiene un plan estratégico de fomento de la economía social, y hay que tenerlo en cuenta.
que hay unos modelos alucinantes. Yo, que llevo conociendo a Choca hace muchos años, hay que tener mucho cuidado con las nuevas vertientes del emprendimiento social, que es mucho ataque, igual que la responsabilidad social, de modelos neoliberales, de ser bueno. Incluso hay ahora una fundación que te pone un sello, que es la B Corporation, y te pone un sello y dice que eres buena empresa. Y yo le dije que empresas B en España iba a sonar regular, pero bueno, no lo entendían muy bien, pero digo, mira, empresas B va a sonar regular en España. Que está también el boom de la economía colaborativa corporativa, y os recomiendo un artículo fantástico que se llama el cooperativismo 4.0 contra la estrella de la muerte, que es un artículo chulísimo contra la lucha de la FASO, consumo colaborativo corporativo, que representan plataformas tecnológicas que están reventando las condiciones laborales y explotando a todos los trabajadores con un supuesto tema social. La revolución del mundo maker, que tenemos que tenerlo en cuenta también en todo este mundo de las monedas, porque esto es la revolución del peer-to-peer, de la robótica, pero también de los laboratorios ciudadanos, que suponen los locos de las impresoras 3D, que están repartidos por todos lados, que son una fauna muy interesante, ¿vale? Toda la revolución que va a significar el Internet de las cosas y la industria redistribuida, la industria 4.0, que todo eso también tenemos que verlo con toda esta herramienta tan poderosa de la que estamos hablando hoy. En Andalucía se acaba de aprobar algo muy interesante, que se ha postulado un nuevo derecho, que es el derecho a emprender, que cualquier persona, esté donde esté, tenga la circunstancia que tenga, tiene que el Estado apoyarlo y fomentarlo al mismo nivel para que cree nuevas iniciativas. Y por tanto, ya desde Andalucía, desde la semana pasada, podemos denunciar si no se apoyan las iniciativas adecuadamente. Ya no es algo que me pueden dar, es un derecho que parecen a veces tonterías, pero yo puedo ir a un juzgado y decir, oye, que no estoy recibiendo el apoyo que por esto y porque soy, ¿qué pasa? Que soy más social y el otro es que va a explotar. Entonces, cuidado, que es muy interesante por dónde se están postulando cosas, ¿vale? Bueno, voy rápido. Esto es la primera para que veamos un marco estratégico donde todo esto que estamos hablando debemos estar al loro y dar de pronto, todo con retraso y de pronto, por lo que sea, ha eclosionado el campo. De temas estratégicos, de temas que se están dando, bien, y sobre todo que tenemos que cambiar. Y que la herramienta más poderosa permanentemente, o que os van a machacar con la innovación tecnológica, es la innovación social, que es lo que estamos hablando. Nuevas maneras de organizarnos, nuevas maneras de organizarlo todo. Y ahí uno de los conceptos que estamos peleando también y que queremos introducir es que están las telefónicas vendiendo el concepto de Smart City, pero hay gente que hemos intentado que se postule a lo que se llama Smart Community, que es en realidad lo que están hablando nuestros compañeros de la universidad o Barcelona o todo demás. Grupos sociales que cambian las cosas. Las ciudades no son inteligentes, son las personas. Y no, las ciudades no son sensores. ¿Me explico? Esas serán las herramientas. Entonces está viendo todo un tema, y la especialización inteligente local con máxima participación, el concepto de territorio socialmente responsable. Solo quería apuntaros conceptos que están muy relacionados, y como yo sabía que los demás iban a hablar de monedas muy concretas y temas muy concretos, digo, es bueno también tener una visión más amplia de dónde lo vamos a aplicar, ¿no? Nosotros hemos realizado un plan director a base de recoger iniciativas y otros conceptos también de participación, no solo asambleas, sino escuchar a más de 500 organizaciones qué quieren, qué sienten, qué están proponiendo, de todo, a través de un concepto muy parecido en esto a lo que me planteaba Jordi Vila de Barcelona, incidir en lo comunitario, lo autocentrado y endógeno, ¿no? Antes Paco ha hablado perfectamente de algo que es una palabra que me encanta, que se llama ecotono, que es la frontera entre ecosistemas. Y cuando hablemos de elementos de sostenibilidad integral, hablemos de proyectos justos, vivibles y viables. Eso es sostenibilidad integral. Cuando vayáis a evaluar un proyecto, no habléis de esto y de esto. Habláis de esto y de esto. Justos, vivibles y viables. Perdón, que voy para atrás. Que decía mi tío abuelo que lo primero es antes, y que a veces estamos tontos perdidos, y que si te mueres de hambre,
Entonces vamos a incidir sobre que todavía tenemos gente que lo pasa mal comiendo, que no tiene vivienda y todo el tema, pero es verdad que cuando hemos hecho análisis con los jóvenes y el otro día viéndolo también en las jornadas de comunidad de bien común, la conectividad ya es un bien básico y por tanto tendremos que asegurar también cómo democratizamos la tecnología y las comunicaciones, porque hoy yo a mi hijo le quito el móvil y se suicida directamente. Te coge el bote de pastillas para los gases y se lo toma entero, ¿vale? Entonces, puede ser una muerte cruel. Después, solo podemos sobrevivir desde la diversidad, que también lo hemos dicho aquí. Y entonces, lo que hay que apoyar es toda la tendencia. Y hace 3 años también la Comunidad del Bien Común de Jaén me invitó a darle un taller y me forzaron a que analizara las 18 nuevas tendencias de fomento de la parte social de la economía y me puse a entretener una Semana Santa e intentar ver, pero bueno, tercer sector, cuarto sector, emprendimiento social, economía social, circular, verde. Ahora hay una economía de la rosquilla, que os recomiendo que la leáis. Hay la economía de la rosquilla, economía feminista, esto ya es... ¿Vale? Pero nadie habla, que a mí la que me interesa desde hace mucho tiempo, porque es muy curioso. Mira, el 30% del Producto Interior Bruto lo mueve la compra pública en España. Y el 35% de economía sumergida. Los que tenemos nómina nos están dando hostias hasta en el carnet de identidad. Hasta en el carnet de identidad. Entonces, cuidado, nadie habla de esa economía popular, familiar o informal que está ahí y que habrá que buscar herramientas para que se aflore, se normalice y que sea solidaria. Que el otro día le eché el número a uno de los proyectos, que es los aparcacoches en solares de tema, y ganaba el aparcacoches 2 veces más que el alcalde, ¿eh? 3.500 euros al mes le eché los números, ¿eh? Entonces, todo esto es importante que lo tengamos, o las tendencias que hablaba el P2P, el consumo colaborativo, pues toda esa diversidad hay que apoyarla, ¿vale? Después hemos ido dando herramientas, hay toda una revolución que ayer se acabó de presentar en el Ayuntamiento de Sevilla un proyecto en fases más grandes, que es espacios comunes, que es todo el concepto de urbanismo adaptativo, que no sé si conocéis toda la tendencia, qué hacemos mientras tanto con todos los espacios infrautilizados, el desarrollo, y hay un potencial de puesta en valor hacia los ciudadanos alucinante. Lo que se llama hábitats cooperativos, volver a lo colectivo. Sabéis también, por ejemplo, y ahí esas monedas cuando han dicho lo de la identidad que conecta, sabéis que Inglaterra acaba de crear el Ministerio de la Soledad. Que es muy fuerte. Que es que se nos mueren los vecinos y no sabemos que se han muerto hasta los 4 días porque apesta. Porque es que estamos individualizados de tal manera, solo cuando además nuestro país va a ser el país más viejo del mundo en 25 años. Que lo sepáis también. Por eso hablan también de la economía de plata, ¿vale? El tema de cartografía social, nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el ayuntamiento un paisanaje y hay 1.572 asociaciones vivas relacionadas con el empleo en la ciudad. Sé dónde están, a qué se dedican y a qué no se dedican. Entidades sociales, cooperativas, sociedades laborales, y hay que saber y cómo se unen. Y los diagnósticos territoriales. Que hay que empoderar a la gente a través de las 3 P más una cuarta que pongo yo, que para eso soy de Motriz, más bruto que un collar de coco. Entonces ponemos las personas en el centro, creamos plataformas, que es de lo que estáis hablando, pero sobre todo procesos sencillos y transparentes. Que hay procesos que no lo entiende ni Dios. Y entonces a eso hay que meterle una P que se llama pasión. Sin pasión no hay proyecto, ¿vale? Que aquí os pongo que intento educar a los políticos en los que puedo incidir en el tema de que participar no es formar parte de, es tomar parte en, y aquí nadie va ni a las reuniones del AMPA ni de la comunidad de propietarios y todo el tema, y participar es muy cansado, y por tanto hay mecanismos, y ahí os pongo 14 dinámicas para fomentar la participación en los municipios. No, voy rápido. Una de las ventajas que tenemos nosotros, y en mi campo, es que tenemos una de las leyes de cooperativas más innovadoras del mundo y podemos sacarle un partido a la democratización económica y participativa a través de nuevas fórmulas cooperativas que no existían y que no hemos inventado, para que cualquier factor imaginativo de cualquier ciudadano andaluz jamás se quede sin desarrollar porque lo impida la ley. Todo lo contrario. Y hemos cambiado el tiempo verbal de la ley. En vez de deberá, es podrá. Podrás ponderar el voto, podrás esto, podrás, y por tanto que se armen las cosas y que se articule la democracia económica como se puede imaginar, lo más raro que os podéis imaginar, para que no haya excusa,
¿vale? Y hay unos nuevos tipos de cooperativas que estamos intentando implementar como experiencias políticas y también hemos insistido mucho en cambiar cómo se miden las cosas y empezar a evaluar las cosas de otra manera. Por tanto, todo proyecto debería tener al menos estos 6 parámetros más 2 parámetros que es resiliencia organizativa e índice del bien común, ¿vale? Voy muy rápido, solo quería poneros esto. Las ciudades innovadoras, se ha hecho un estudio sobre las ciudades más inteligentes e innovadoras del mundo, qué factores tienen, porque los ayuntamientos generalmente son las empresas más grandes de la ciudad y tiene que dar ejemplo. Y bueno, avanzando y voy cayendo, sé que voy muy rápido, pues que sepáis, os podéis bajar de este documento de la página web del Ayuntamiento de Sevilla en el área de empleo, en plan de innovación social, bajáis este documento y su anexo. Y bueno, os lo pongo muy rápido. Se han fijado, aunque parezca que no tiene nada que ver, hemos apalancado la innovación social, sobre todo en el factor empleo, pero parece que no tiene nada que ver. Dice, ¿qué tiene que ver el empleo con la calidad democrática? Mucho. ¿Qué tiene que ver con la calidad de vida? Más todavía. ¿Y qué tiene que ver con la innovación social transformadora? Todo. Porque lo que pretendemos es buscar alternativas de empleo desde todas las miradas posibles y desde todos los factores posibles. Y bueno, pues ahí veis los objetivos, lo podéis leer tranquilamente. Voy pasando porque se asustaba Fulgen que había mandado muchas diapositivas, pero bueno. Y después hemos dividido la área estratégica en 4. Y la más importante fue los 2 primeros años preparar el terreno. Y si veis, el marco facilitador, estamos fraguando un acuerdo de ciudad para convertir a Sevilla en un territorio socialmente responsable, que un hotel de 5 estrellas no le pague 2 euros por cama a las camaderas de piso y cobre 300 euros la noche, que para una tontería, o que no haya, y otros temas como el convenio por la economía del bien común, y estamos intentando, si me deja mi interventor, que la matriz del bien común entre en las cláusulas de compra o que el propio ayuntamiento se rija por una matriz del bien común. Una tontería con los funcionarios y todo el tema, me van a matar un día de estos, pero bueno. Y sobre todo también la estrategia local de contratación pública responsable y compra pública innovadora que hizo, antes de que se aplicara la ley, que el precio en los contratos del Ayuntamiento de Sevilla solo pesara un 25%. Que era imposible e ilegal. Eso ha llevado a una generación ya en 2 años de empleo y sobre todo era una instrucción al mercado. Con dinero público no se explota a los trabajadores, ni se roba. El dinero público va más allá de simplemente que ejercite el proveedor. Tiene que ser una herramienta de transformación social y de calidad de vida. Eso entenderlo bien. Eso que al principio nuestros funcionarios decían que era ilegal, lo trae la nueva ley. Entonces, eso ha sido una función importante y, bueno, en la parte de herramientas de apoyo hemos creado un observatorio cualitativo de la innovación social y estamos seduciendo a nuestras universidades públicas y privadas para crear el primer colectivo centro de innovación social público-privado en que participen todas las universidades de la ciudad para ver cambios, ¿no? Y estamos intentando fraguar una red de laboratorios ciudadanos a lo largo de toda la ciudad con las impresoras 3D, ¿vale? Y ahí va, en todo esto, y dirá, ¿por qué me cuenta todo esto? Porque todo esto tiene que ver, aparte de las políticas de fomento de empleo, que son temas normales y todo, con la estrategia de innovación social. Y si veis, por ejemplo, el proyecto Espacios Comunes es que hemos inventariado todos los espacios infrautilizados de la ciudad. Solo del área de patrimonio del ayuntamiento, 132 espacios sin uso. Solo del área de patrimonio, no entra en urbanismo, ni en el IMD, ni en la Junta. De hecho, ayer presentamos 32 espacios que vamos a seducir a colectivos que hemos evaluado y se ha hecho un plano de cada espacio para que metan actividades la gente y habría que invertir entre todos 120 millones de euros para que esos espacios se pudieran al servicio de la ciudadanía. Patrimonio alucinante que está ahí muerto de risa, que nos lo roban por trozos, ¿vale? Pero también empezar a crear una red agroecológica urbana, es decir, crear el joven agricultor urbano y que haya huerto urbano, no de ocio, sino de kilómetro cero y todo el mundo dado de alta en la seguridad social, porque no nos van a envenenar con los huertos urbanos de ocio, jajaja, te vienen los tomates para arriba, lo vendo a mi vecino y hago economía sumergida, soy muy progre, pero la frutera de la esquina va con una escopeta de cartucho y nos va a matar a todos porque ya paga sus impuestos y toda la historia. Entonces, hacer redes y ahí entran cooperativas mixtas en que están integrados productores, trabajadores y consumidores y ahí integran monedas locales. ¿Entendéis?
y generamos todo un cambio de circuito de... El tema de hábitat, barrio en transición, es todo un proyecto de la Universidad de Sevilla alucinante de cómo se puede autogestionar el cambio y la transformación de un barrio entero a partir de rehabilitación de viviendas, que ahora veréis una de las experiencias piloto, que es un proyecto con la Universidad de Málaga alucinante. El tema del plan circular, apoyo a la reindustrialización de la ciudad a través de proyectos de centros especiales de empleo, empresas de inserción, con todo el tema del reciclaje, de todo tipo de actividades. Y ahí veis iniciativas de desarrollo de actividades económicas sociales no monetarias, club de trueque, bancos del tiempo y monedas complementarias. Nosotros tenemos varias monedas sociales ya en la ciudad, pero no es lo mismo, y lo hemos hablado aquí, y ahí sí queremos crear una moneda local del ayuntamiento para un tema fundamental, ¿vale? Que es, que aquí lo veis, que lo hemos hecho ya, que es que hemos echado números. Y con las ayudas que damos, por ejemplo, para alimentación, el coste de tramitación de una ayuda de 300 euros para alimentación cuesta burocráticamente 600. Y tenemos a las trabajadoras y a los trabajadores sociales rellenando papeles en vez de hacer su trabajo. Están agobiados, deprimidos, cabreados y además no eficiente, que no sirve para nada. Por ahí hay algún trabajador social, ¿no? Claro, y tenemos que liberarlos no solo por un tema de eficiencia económica, sino por dignificar determinados trabajos y volverlos a su sitio y no tenerlos entretenidos en esa historia. Entonces, ahora la pelea, ¿cómo hacemos? Tenemos hecho un plan de viabilidad sobre el barrio más pobre de Sevilla, que no es Polígono Sur, que es el que sale en la tele, es lo que llama Cerro Amate, que hemos hecho también otro tema que se llama el RELAS, el Plan de Salud de la Ciudad, y hemos descubierto que en un barrio que está a 1 kilómetro de otro, la esperanza de vida de ese barrio es 15 años menos que el otro barrio que está a 1 kilómetro. Como si hubiera cambiado de continente o de siglo. Y que ha vuelto la tuberculosis y que no hay esperanza ninguna. Es que es terrible. Es que es terrible. Entonces, tenemos que buscar y entonces estamos metiendo experiencias de recuperación de naves industriales abandonadas con crías champiñones, setas, con historias, y ahí todo, uno de los elementos fundamentales va a ser ese proyecto de viabilidad de cómo metemos esa moneda local, pero desde el propio ayuntamiento, pero con una gobernanza público-privada que es más parecido a lo que ahora va a aterrizar María José, y por eso no. Entonces, siguiendo aparte de esto, que es lo que tenéis, ¿qué hemos hecho? Nosotros tenemos una estrategia que nos está costando mucho desarrollar, que es esta, ¿no? Nosotros queremos crear todo un circuito de monedas. Y especialmente donde vamos a acelerar mucho es con la empresa pública de viviendas sociales. Porque tenemos 6.000 viviendas que estamos intentando que conformen una comunidad. Y que ahí vamos a intentar implementar. Os hemos puesto ejemplos, cogiendo otro empleo, a dónde queremos llegar. Con el tema, habéis visto, y ahora vais relacionando, red agroecológica, biocompostaje. ¿Veis? Moneda de biocompostaje, que ya hay una experiencia en Madrid, que hay otros, hay que aprender de lo que están haciendo otros, replicar lo correcto. Pues veis un poco los temas. Plástico y diésel, economía circular. ¿Suena? Moneda bioregional, porque necesita más temas, y cogemos, decimos, bueno, ¿dónde está? Banco del Plástico de Canadá, ¿lo veis? ¿Dónde están los ejemplos para ir modulando y adaptándolo? Comercio local, que esta es la que tenemos prevista en base con la tema social. Pues algo parecido a lo que han dicho ahí, cogemos pues Sol Violet, Bristol Point, porque tenemos todos los comercios listos, porque somos la ciudad del mundo con más centros comerciales por ciudadano y metro cuadrado. Que alucinamos. Y ahora van a inaugurar otros 2 centros comerciales más. Y claro, los centros se van quedando, solo está como Venecia, turistas en el centro, que la ciudad ya no sabemos quién es y no pueden ni andar, y en la afuera, los municipios de los barrios no hay. Hemos hecho un proyecto chulísimo de recuperación de comercio, haciéndole la obra a la gente en las viviendas sociales, y ha salido un proyecto que hemos generado cientos de empleos, pero tenemos estos problemas. O esta es la que os decía que debe ser la primera, pues nos gastamos 3 millones de euros en proyectos de ayuda social que hemos comprobado en 5 minutos, primero, que pierde la dignidad la gente porque nos obliga el interventor a sacar una libre concurrencia competitiva y lo gana Supermercados Más
o Mercadona o lo que sea, y obliga a nuestra gente a cambiar de barrio y a ir al supermercado que le da la gana a ellos, a la hora que le da la gana a ellos, la comida que le da la gana a ellos, la más cara del mundo, porque además el interventor dice que el pescado tiene que ser a un precio fijo y no variable, y la fruta tiene un precio, vamos, de locura. Y además la tramitación por cada vez que cada uno tiene que ir 300, y además hemos comprobado que de cada euro que el ayuntamiento da, en 24 horas 70 céntimos se han ido del país. Como calentando nuestra economía con nuestro propio dinero. Y se ha acabado. Ahora, ¿qué problemas tenemos? ¿Cómo lo sacamos para ahora, cómo llegamos a un acuerdo con la entidad que nos ha estado desarrollando todo el proyecto, que el interventor quiera, que sustituya las ayudas, que esté en paralelo? Eso es realmente el problema que llevamos un año atrancado, no cómo funciona, ni la seguridad. Es que diga el señor interventor, que es primo hermano de Dios, que sí. Y que no vayamos todos a la cárcel, el primero el alcalde. Entonces, ese es el problema. El otro, ¿veis? Y la otra es esta, que va a ser más rápido porque es una empresa mercantil o 100% pública, pero puede moverse a otros temas. Estamos con los cohousing seniors, estamos con otra historia, y tenemos una experiencia que ya estamos adelantando, que es, si tú no puedes pagarme el alquiler, págame con trabajo. Págame con trabajo. Estamos creando una figura que va a estar remunerada, que es una figura que es un híbrido entre portero, sereno, mantenedor y trabajador social de dinamización de gente del propio bloque que no tiene trabajo. Lo estamos educando, le estamos dando, y ahora van a incorporarse 50 con un sueldo, pero que después queramos que parte se pueda pagar con moneda complementaria, ¿vale? Porque tenemos una comunidad de 6.000 viviendas que son todas el mismo casero, que es la empresa pública de vivienda. Y por tanto ya hablaremos de comunidades de bien común. Y era comentaros un poco esto, ¿no? Y bueno, he ido muy rápido, pero ahora quien va a decir las cosas importantes y que están chulas es María José, porque nosotros todavía en el Ayuntamiento de Sevilla hemos cogido con mucha generosidad por parte del Ayuntamiento de San Juan, y después hemos estado visitando por ahí otras experiencias, pero nosotros realmente, yo no me gusta hablar de nada que yo no ya haya implantado, porque así no pueden decirte, como me decía un alumno mío, eso es una Etiopía, lo que dice usted. Entonces le decíamos Manolo el etíope. Entonces, eso es. ¿Vale? Es todo tuyo, María José. He ido rápido para dejarte tiempo. Perfecto. ¿Internet puedo abrir una página para...? Bueno, si metéis moneda osetana en internet vais a ver que hay una parte pública de lo que es la moneda, que la moneda es una iniciativa del Ayuntamiento de San Juan. El motivo, voy a coger esto para como explicativo. Sí. Vale, lo cojo. Es una moneda pública del Ayuntamiento de San Juan como iniciativa, y como todas las iniciativas surge a través de una crisis que a todos nos ha afectado. En 2011, fundamentalmente, vemos cómo los comercios de nuestro pueblo se van cerrando a la par que aumentan el número de personas usuarias de los servicios sociales. Era imposible dar cabida a tantas personas, que además la pobreza se iba incrementando en nuestro municipio, como en todos los municipios de España, y los comercios se iban cerrando. A partir de ahí, poner en valor el que el dinero público, como estaba diciendo antes David Pino, el que el dinero público quedara en San Juan de Aznalfarache y que no hubiera ninguna fuga de capitales. Esa fuga de capitales, si nosotros en 2011 estábamos dando ayudas sociales en servicios sociales alrededor de los 50.000 euros, estábamos en 2013 en cerca de más de 200.000 euros en ayudas económicas, y estamos hablando de básicas, suministros de luz, de agua, etcétera, etcétera. Esos 200.000 euros, ¿dónde iban? Carrefour, a Mercadona, al Lidl, a la par que nuestros pequeños comercios se estaban cerrando las persianas. ¿Qué hicimos? Poner en valor una moneda que es real, la moneda osetana. ¿Y por qué? Porque San Juan de Aznalfarache en la época romana se llamaba Oset. De ahí que cogimos y dijimos, bueno, pues vamos a darle valor a ese pináculo de prosperidad que tenía en la época romana, donde se acuñaba una moneda propia en aquella época, que era la moneda osetana, que es este simbolito que estáis viendo aquí, que también he traído alguna, que ahora os la voy a mostrar, ¿vale? Que ha sido
como un referente económico en aquella época romana donde se acuñaban monedas. Una moneda que tiene historia y que podíamos poner en valor varias cosas a la vez. Poner en valor San Juan de Aznalfarache, cuyo índice de desempleo y de pobreza en el año 2011 empieza en una escalada hacia abajo por motivos de la crisis, y decidimos sacar esta moneda que significaba prosperidad económica, significaba poner en valor nuestro patrimonio, poner en valor la economía de San Juan de Aznalfarache y que la gente pudiera comprar en los comercios de la localidad y evitar fuga de capitales. Y como también ha hecho referencia David Pino, también hicimos un estudio. Servicios sociales, al incrementarse una población demandante en necesidades básicas de los servicios sociales, la tramitación burocrática de una ayuda económica. Nosotros también hicimos el estudio y lo tenemos hecho para esa comparativa. 1 euro de ayudas económicas costaba cerca de 2,65 € por toda la tramitación y todos los pasos que conlleva. Además de que tú solicitas hoy la ayuda para alimentos, pero como tarda tanto el proceso administrativo de la ayuda económica y eran tantos los usuarios, pero recursos humanos siguen siendo los mismos 4 trabajadores sociales. Eso no aumentaba de ninguna manera y con la ley de techo de gasto también era imposible. Con lo cual, si tú pides una ayuda para alimentos y a ti te la conceden para alimentos, cuando tú llegas a tu casa, mientras que te dan la ayuda y no te dan la ayuda, te van a cortar la luz y tú lo que haces es que dices, pues voy a pagar la factura de la luz. Cuando tú vas a servicios sociales a justificar la ayuda, no te pide la trabajadora social la justificación del ticket de compra y te dice, no, yo es que traigo el ticket de la luz, no, yo es que no te lo he dado para la luz, te lo he dado para el alimento, por lo tanto te penalizo y encima me vas a penalizar, pero si es que tengo la misma necesidad. Sabéis todo el mundo de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa con la moneda osetana? Con la moneda osetana tiene una trazabilidad y una transparencia y una agilidad que rápidamente el fondo público, que en este caso lo genera el ayuntamiento, se lo da a nuestros socios, saltando un poco la vía esta de cómo poder ayudar a la ciudadanía. Evidentemente con la administración pública yo no puedo convertir el euro en osetana de repente porque yo me he iluminado, porque la multa es gigante. Vamos, para empezar me echan. Pero sí que puedo hacer un convenio de colaboración con una entidad que en este caso es Asamblea de Cooperación por la Paz, que hace muchas funciones y entre ellas es la de banco. Es decir, yo le paso en un convenio de colaboración como ayuntamiento, Asamblea de Cooperación por la Paz, un tanto por ciento de los fondos públicos del ayuntamiento, ellos a su vez se la devuelven a servicios sociales en osetana. Servicios sociales se la pasa a través de esta aplicación que ahora os voy a mostrar. Se la pasa a través de aplicación a los servicios sociales se la pasan con un sistema WhatsApp a través de Clearcoin, de la empresa Clearcoin, un software libre, se la pasa a cada persona con esa moneda compra en el comercio, todo el mundo le hace una fotografía a los tickets recibo y de tal manera que en esa nube el trabajador social sabe qué ha comprado, de dónde ha comprado, a qué hora ha comprado. Y a través de un protocolo interno donde la persona se compromete a que todo ese dinero osetano lo va a consumir en los comercios adheridos y que lo va a consumir en los productos básicos de primera necesidad y están especificados cuáles son, a partir de ahí yo voy, pido la ayuda, tengo la ayuda, compro y además no tengo ninguna cláusula de multa para consumir rápidamente. Me ha parecido muy interesante eso de que hablaban los compañeros de... ¿cómo era vuestra moneda? El Equilú, exactamente. Me ha parecido muy interesante contemplarlo de cara a los comercios. Sin embargo, de cara a la ciudadanía tiene tanta necesidad que es que tú se la das y la estás gastando. ¿Qué es otra de las ventajas que tiene el tema de que sea electrónica? Y os los voy a ir metiendo la clave para que podáis verlo. ¿Cuál es la ventaja también? Que si bien es verdad que como todas las monedas tiene una equivalencia de unidad, una moneda osetana es 1 euro, se pueden gastar decimales, cosa que de la otra moneda en papel no se puede. Yo gasto, me vale la pescadería 8,60 y esos 40 céntimos se han perdido. ¿Qué pasa con esta? Que tiene una contabilidad, su propia plataforma, que tú vas pudiendo consumir al mínimo detalle y ese dinero no se ha perdido nunca. Y bueno, lo voy a mostrar, 9.5. Bueno, mientras que se abre el aplicativo, contaros un par de anécdotas. Cuando nosotros empezamos con una moneda en papel, que era un tipo vale, como una experiencia inicial, y estamos hablando del 2013-2014, y con 8 comercios de la localidad
para empezar a ver qué tipo de repercusión podía tener. Esa fue nuestra investigación, como veis, muy detallada y muy estudiada. Entonces, cuando empezamos con esos vales, nos apoyamos en principio para que alguien pudiera cofinanciarnos y ayudarnos a nosotros como ayuntamiento a una entidad bancaria. Le voy a hacer una mala publicidad, Caixa. ¿Qué sucede? Que cuando Caixa dice, venga, yo colaboro con vosotros, se nos ocurrió hacer lo de las tarjetas que tenéis, y que Caixa las personalizara por aquello de la equidad, la igualdad de oportunidades y tal. Y a los comercios los convencimos para que pusieran una TPV, por supuesto, con la línea plana y la tarifa plana de Caixa. Cuando los 8 comercios pusieron la tarifa plana de Caixa, Caixa abandonó el proyecto, consiguió 8 clientes y nos dejó a todos tirados. Imaginaros mi cara y mi credibilidad en San Juan de Alfarache. Buena gente, buena gente. Parece que yo quería hacerle a Caixa un buen trabajo y al final acabé haciéndoselo, con lo cual me tuve que recorrer comercio por comercio para recuperar lo que era la confianza que nos habíamos reunido desde, claro, con los comercios tú te reúnes a las 9:30, 10 de la noche y hasta las 11 de la noche estábamos reunidos en Caixa. Yo decía, qué amable este director, claro, que súper amable el tipo que nos dejó colgado el proyecto, la iniciativa y me recorrí los barrios. Pero de los buenos cosas también se sale y entonces le dimos la vuelta a la tortilla y ahí fue que empezamos a estudiar la aplicación informática. Una aplicación informática que si bien tiene una base, como he dicho antes, en Clearcoin, ha sido una versión que junto con Clearcoin la hemos ido mejorando para que se vea toda la trazabilidad, quién la usa, cómo la usa, dónde se usa, etcétera, etcétera. Me voy a saltar, hoy es 25 de mayo, no, mañana empieza, ¿no? Vale, digo porque me voy a saltar lo de la discreción de datos y todo esto. Como veis, aquí hay un total de fondos emitidos. Imaginaros lo que son 100.000 euros. En San Juan de Aznalfarache se quedan, no se van a ningún sitio. 100.000 euros es lo que hay ahora mismo en circulación en San Juan de Alfarache. Es increíble, porque te pones a pensar y te dices, bueno, si yo doy 300.000 euros de ayudas anuales y 100.000, según parece ser, los estudios que estamos haciendo junto con servicios sociales, son en alimentación, básicamente, el resto son para ayudas al alquiler, que no se dan en moneda local, por supuesto que no, porque los bancos primero no me la van a emitir y yo no voy a darle dinero local a los bancos, ¿vale? Ni tampoco es para pagar la luz, tampoco le vamos a hacer la cama a Endesa, ni a Iberdrola, ni nada de esto. Esto es lo de los 300.000 euros en gasto social, aproximadamente 100.000 es en consumos básicos de pan, fruta, carne, pescado, etcétera, etcétera. Sí, además, esta es la visión general porque esta es la contraseña, la que yo veo, ¿vale?, del administrador. El tesorero tiene una visión del espacio, que es Asamblea de Cooperación por la Paz. Los técnicos de servicios sociales van también teniendo controlando cuántas ayudas emiten, cuáles son el número de beneficiarios que tienen por unidades de trabajo social, ¿vale? Los comercios también tienen una visión acerca de cuáles son cada comercio se ve a sí mismo. Yo es que lo veo todo, pero los comercios no ven que gana un comercio, que gana otro comercio, que gana otro comercio, ¿vale? Pero yo sí que lo voy viendo cuál es ese movimiento. Luego están los usuarios, que tampoco los usuarios se ven entre ellos en la aplicación, pero yo los veo a todos, ¿vale? Quién está consumiendo, a qué hora, cuándo ha hecho el primer pago, cuánto dinero le queda, cuánto hace 16 segundos este chico hizo un pago, lo paso rápido porque tampoco exactamente, ¿vale? Este es uno de los perfiles. ¿Vale? Simplemente esto era por tener una visión general de qué se circula y cómo va circulando y dónde está el dinero en estos momentos. Pues hay dinero que tienen los técnicos, que todavía lo tienen que distribuir, dinero que tienen los usuarios y dinero que ya está en los comercios. Una aplicación que a nosotros nos da una visión rápida para detectar. Pero a mí no me gusta, voy a quitarlo para que no haya más datos por ahí, que aunque no sea 25, cerrar todas las pestañas, ¿vale? Pero os voy a dar un dato que a mí sí que me parece también muy interesante, dentro de todas las teorías que estamos hablando y dentro de la ideología que estamos planteando de los conceptos, economía social, economía colaborativa, o ahora que te he visto ahí que tú has puesto una moneda de asistencia social, a mí no me gusta. Y ahora yo voy a poner otro más encima de la mesa. A mí me gusta hablar de economía local. Porque si el dinero es de casa y se queda en casa, estamos potenciando lo que es la economía local. No me gusta la moneda social, no me gusta la moneda de asistencia social y os voy a explicar por qué. Porque no me gustan las monedas para los pobres. Y yo creo que todos ahí coincidimos.
en los momentos de crisis, yo que formo parte del equipo de gobierno, con tenencia de alcaldía y en mi responsabilidad pública, a mí me hablaban otros partidos de montar un supermercado, un supermercado social o algo así, un economato social. Y yo decía, bueno, me parece increíble que en la época en la que estamos no tengamos conciencia de lo que vale levantarse a las 6 de la mañana y a Mercasevilla, en el caso de San Juan del Alfarache, comprar la mercancía, vete a tu tienda, levanta la persiana, paga los impuestos, paga tu IVA, declara todo lo... ¿Y ahora qué voy a poner yo? ¿Un economato para pobres? ¿Pero a quién le quiero yo robar? ¿O a quién le quiero yo beneficiar? Estamos hablando de loco. De ahí que surge todo un planteamiento de montar esto. Si yo hago una moneda de asistencia social o una moneda solamente para personas desfavorecidas, de alguna manera también la estoy estigmatizando. Por mucha moneda electrónica y por mucha trazabilidad y por mucha modernidad que tenga su uso. Yo prefiero llamarlo moneda local. ¿Qué hago para, de alguna manera, compensar el hecho de que la moneda osetana no se quede como una moneda solamente para asistencia social? De momento, y no digo que sea la panacea, pero de momento lo que se nos ha ocurrido son dos cosas. Una, en todas las fiestas, y aquí os voy a dejar un regalito, que esto es para vosotros. En todas las... Ayúdame, David, un momentito, que se me ha hecho lío aquí. No. Abre la bolsa, abre la bolsa, La sí. primera mujer que me deja revisar un bolso. Ole. Esto también es para repartirlo. En todas las fiestas que hacemos vamos cambiando y así damos a conocer la moneda pública. Porque, claro, empezamos con 8 comercios, pero a medida que se ha ido corriendo la voz, ya son los comercios los que dicen, oye, que yo quiero firmar, ¿por qué? Porque están viendo cómo el supermercado, bueno, el supermercado no, el barato que vende de todo, pues claro, la gente va con el móvil a comprar. Y eso ha creado una curiosidad en que la gente dice, ¿tú qué estás comprando? ¿Y eso cómo se compra? Pues yo también quiero, ¿no?, una moneda de esta. Y eso que ha ido corriendo la voz hace que ya, bueno, pues que además de tener en fondo circulación bastante dinero, eso hace que también los comercios se quieran ir adheriendo. Y hemos ampliado lo que es los productos. Entendemos que por necesidad básica ya no solamente es alimentación, sino que también entendemos que es material escolar que no está regalado. Es decir, ahora mismo Caixa, Fundación Caixa o incluso muchas ONG se dedican al material escolar infantil, los libros son gratuitos, pero hay un periodo de estudio que es a partir de 16 años, que ese material escolar y esos libros escolares no están. Entonces hemos hablado con las librerías y papelerías de nuestro pueblo para que ese material escolar puedan beneficiarse esos niños mayores. También entendemos que el calzado infantil, sobre todo de los niños que más los destrozan, no nos va a mi adolescente, que eso ya sería incalculable, pero nos hemos ido a las zapaterías infantiles, nos hemos ido también a la droguería, porque la gente se queja mucho de lo que vale el gel, de lo que vale un suavizante, lo que vale para lavar la ropa, entonces nos hemos ampliado. Y a farmacia, nos hemos ido a la farmacia, entonces ahora estamos como que abriendo un abanico y tenemos el objetivo de llegar a más de 50 en diciembre del 2018. Eso es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es que el capital que nosotros estamos dando ahora mismo como fondo público de inversión a la osetana, además del que suma Asamblea de Cooperación por la Paz, porque las ONG tienen una ventaja que no tiene la Administración Pública, que pueden acceder a subvenciones de Junta de Andalucía. Yo como ayuntamiento tengo algunas vetadas y otras no, pero la ONG se puede ir a subvenciones que da la universidad, subvenciones que da, y va sumando dinero a ese proyecto. Y luego, donde me había quedado, os enseño. Feria de las Culturas, por ejemplo, que dura en mi pueblo 4 días. Y como mi pueblo además tiene la ventaja de tener 22.000 habitantes, está a 4 kilómetros de Sevilla, tiene también la ventaja y la oportunidad de tener 80 nacionalidades empadronadas. Increíble, mi pueblo es la ONU. Tú vas a un colegio y tú te encuentras al chino, al japonés, te encuentras al africano, al del Senegal, al de Honduras, al argentino, al polaco. Es increíble. Rusia, están 80 nacionalidades empadronadas. Hacemos una Feria de las Culturas y en esa Feria de las Culturas, si se va a poner en una de las plazas del pueblo, a todos los bares más próximos, a todos los comercios más próximos le decimos que acepte la osetana. Y ponemos una oficina de cambio en la plaza del pueblo para que la gente que quiera pueda cambiar euros por osetana, de tal manera que la cerveza, la tapa, el café, durante esos 4 días puedan estar. ¿Qué ponemos en los billetes? De 1 y de 5. Ahí no hay más cambio. Ahí el dinero que se pierda, se pierde, pero que además tiene una intencionalidad. ¿Qué ponemos? Pues ponemos Feria de las Culturas, en este caso un representante de una época, Otto Engelhardt,
que vivió en nuestro pueblo y que era ingeniero y que fue el que trajo la luz a San Juan del Alfarache y fue el creador del tranvía que unía Sevilla con San Juan antes de que se modificara el río. Pues ponemos la figura de Otto, que además este hombre pues lo fusilaron en mi pueblo también, y venía huyendo de Alemania porque no estaba muy de acuerdo con lo de aquello, y aquí lo fusilaron, Franco le pegó el chivatazo, entonces tiene allí su casa, que la estamos ahora mismo intentando reconstruir. El puente de hierro, que es como una entrada a San Juan del Alfarache, y en el billete de 1, pues la simbología de esa moneda primitiva que habéis visto antes en tal, ¿no? Entonces, bueno, toma, para que se le quede regalito. ¿Qué pasa? Que con esto fomentamos que la propia gente de San Juan del Alfarache conozca la moneda, que la moneda sea más pública y que no se quede solamente en una moneda con un carácter y un matiz social, sino que le demos ese valor que tiene como patrimonio, como historia, a la propia moneda. Conseguimos con eso que la moneda osetana suene y que la gente la haga suya, porque claro, todo es empezar. ¿Esto qué es el Monopoly? ¿Esto qué cómo ha dicho que se llama? Y la gente ni siquiera sabía de la historia de su propio pueblo. Entonces, de alguna manera estamos fomentando con eso a la cultura. Y ahora hemos aprovechado y hemos sacado una segunda edición, que es esta de aquí. O sea, ayúdame también aquí, David. Gracias, mi arma. Esto es por el bien común. Y ahora hemos aprovechado que en San Juan del Alfarache es año jubilar, a una hermandad de nuestro pueblo, el Vaticano le ha concedido el año jubilar y la Puerta Santa y todo eso, y entonces, pues, ¿qué hemos hecho? Hombre, hay que aprovecharlo por el bien común. Entonces, hemos sacado una nueva moneda, en este caso un papel mejorado, lo vais a ver. Esto ha sido, con este intercambio de buenas prácticas y estos encuentros, pues Zafra me dio la dirección de una imprenta que me podía hacer una cosa maravillosa, con un montón de mecanismos de seguridad, de códigos de barra, de marcas de agua y no sé qué. Si la queréis, yo también la digo, igual que Zafra me la dijo a mí. Y hemos puesto la Casa Minas de Cala, que es un símbolo también en San Juan del Alfarache como edificio y que la hemos puesto como casa de atención al peregrino que peregrina a San Juan por año jubilar. Aquí la monedita, y en los otros billetes que están los rojos, y en estos billetes pues lo que hemos puesto es el símbolo de lo que es el año jubilar. Este es el símbolo del año jubilar en San Juan del Alfarache. Por lo tanto, este papel moneda tiene valor durante todo el año. O sea, que os estoy regalando dinero. El que vaya a San Juan del Alfarache no puede comprar con esto porque los he marcado con el sello del ayuntamiento. No lo va a poder usar, pero sí que vale durante todo el año. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, para fomentar el turismo, decimos un concurso de fotografía o el Día de los Enamorados. Concurso de fotografías de amor en un rincón de San Juan del Alfarache. Premio, 50 osetanas para consumir en el comercio local. ¿Dónde? ¿En qué comercio? ¿Los adheridos? En los adheridos de la moneda electrónica, no. En todos los comercios. Y todos los comercios que quieren tienen una pegatina que pone se acepta osetana, como el que acepta Visa, como el que acepta cualquier cosa. Los comercios están identificados y tú ahora mismo vas con este billetito y tú le dices a la peluquera, te voy a comprar un tinte, o a la droguería, y cualquier cosa ahora mismo tiene valor. Yo como resultado de toda esta experiencia sí que os diría que me quedo con muchas cosas. El tema de la protección del medio ambiente, que lo hemos hablado antes, no hay salvo este, lo demás es toda la trazabilidad, la agilidad que nombraba antes David, la evitación de fuga de capitales, el modelo ecológico y sobre todo porque hay un sentimiento que se va generando en esas redes, en esa cohesión social que estabais hablando. Es increíble cómo la identidad va marcando y lo que empezó siendo un inicio que parecía que no iba a llegar nunca, ¿no? Con este plantón que nos da la Caixa, con esta historia de esta creencia de asistencia de las cosas para los pobres, que somos todos iguales, que pobre ni pobre, si el café nos cuesta a todos lo mismo. Y ahora, ¿hacia dónde queremos ir, no? Esa pregunta del futuro. Queremos seguir más allá. Te voy a hacer muchas preguntas de cómo vas a conseguir lo de los trabajos, porque nosotros queremos dar trabajo a cambio de esas ayudas sociales y a mí los sindicatos me están poniendo problemas. También queremos intentar que haya una parte del pago de nóminas a trabajadores, que trabajadores voluntariamente que quieran cobrar un 1%, aunque sea, de salario en moneda local, pero también me están poniendo problemas la interventora. Pero son retos. Santa Coloma lo hace y estoy viendo a ver cómo lo estamos estudiando. Y otro reto que también me parece muy importante hacia donde queremos apuntar como ayuntamiento
es el tema de la partida presupuestaria que asignamos a todas las entidades locales de mi pueblo sin ánimo de lucro, que son unas cuantas, entre asociaciones de mujeres, entre asociaciones de vecinos y vecinas, entre peñas deportivas y entre el Club de los Cazadores de Palomero. Ahí se va un dinero también en una partida presupuestaria que estamos estudiando la manera de que al menos el 50% de la subvención a entidades locales sean en moneda local para que revierta aún más dinero y evitar fuga de capitales. Y todo lo que yo voy escuchando por ahí, que también digo, voy a intentarlo. Hay dificultades, todas las vivimos, pero como dice David, con pasión, con tesón y con mucho machaque es como podemos seguir replicando diferentes experiencias y sumándonos entre las diferentes. Yo cuando digan los turnos de preguntas, toma, pásala por allí. Vamos, que a mí me la puede hacer todas las que quiera.